Para impartir la conferencia del día de hoy nos acompaña la licenciada María Galván Rodríguez. Les voy a comentar acerca de su trayectoria. Ella cuenta con una licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia por la UNAM. Ella también implementó una estancia en el Hospital Veterinario de Especialidades, también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en Medicina y Cirugía de Perros y Gatos. Aquí en el instituto, al igual que algunos de ustedes, cursó el diplomado en tanatología y el diplomado en apoyo y acompañamiento tanatológico, orgullosamente egresada de esta institución, y el día de hoy nos acompaña para impartir esta conferencia. Asimismo, también se desempeña como cofundadora de la empresa Eutanasic, y el día de hoy nos va a impartir el tema duelo por pérdida de una mascota. Yo le doy la más cordial bienvenida a la ponente del día de hoy. Hola, buenas tardes. Yo soy María Galván y bueno, hoy voy a estar acá para charlar acerca de lo que significa tener la pérdida de un compañero de vida, de una mascota. Hay que empezar por platicar acerca de que es un duelo diferente, es un duelo muy especial. ¿Qué tanto nos puede afectar la pérdida de una mascota? Eso dependerá muchísimo en medida de cómo sucede toda esta, la pérdida de nuestro vínculo, ¿no? Con este ser especial, con este ser de cuatro patas que pues se encuentra formando parte de nuestra vida y que se encuentra ocupando un lugar en nuestra vida diaria, siendo nuestro compañero o inclusive siendo el único ser que interactúa con nosotros, ¿no? En ocasiones. Entonces, nunca vamos a estar listos para este tipo de despedidas, en definitiva, y depende mucho, como les menciono, de las circunstancias, lo que va a venir después. Como les comentaba, hay diferentes tipos de duelos. Acá en el instituto nos han entrenado para conocer los distintos tipos de duelos, conocer cuando un duelo es un duelo natural, cuando es un duelo patológico, es decir, que es un duelo que ya está cayendo en instancias donde necesitamos un apoyo de un profesional de la salud. Un duelo congelado se refiere a duelos en los que por alguna circunstancia no hemos avanzado, no hemos resuelto y entonces lo dejamos pausado y posteriormente en el futuro por alguna situación se detona y vuelve a aparecer, ¿no? No resolvimos esta situación y por algún duelo nuevo o alguna situación que nos lleva al límite, este duelo aparece nuevamente. Duelo desautorizado, que el duelo desautorizado es justamente el duelo que se vive cuando tenemos la pérdida de una mascota. ¿Por qué desautorizado? Desautorizado más que nada nos referimos a la sociedad, ¿no? A la sociedad, a nuestra familia, a nuestras amistades, porque este duelo muchas veces es minimizado por la sociedad, ¿no? Es solo un perro, es solo un gato, ya no sufras, todo va a estar bien, adopta otro, cómprate otro perrito, cómprate otro gato, otra tortuga, ¿no? Y en realidad no nos dan la libertad de expresar nuestro sentir y tampoco se nos permite el vernos tristes o expresar nuestro sufrimiento, el sufrimiento que nos está dejando esta ausencia de nuestro compañero, ¿no? Entonces, desautorizado nos referimos más que nada a que no es bien visto o no es apoyado por las personas que se encuentran a nuestro alrededor de manera frecuente, sobre todo cuando son personas, no es que sean malas, pero son personas en su mayoría cuando nos dan un comentario que no es un comentario acertado, son personas que no han tenido un vínculo con una mascota, ¿no? Está muy padre estudiar, hablar, pero en realidad si yo no tengo un vínculo con una mascota, no puedo dar acompañamiento a una persona que está pasando por esto con la misma empatía, ¿no? Entonces,
es un duelo desautorizado. También existen los duelos retrasados, son duelos que en su momento no se vivieron, ¿no? Y posteriormente me van a alcanzar, me van a sobrepasar y entonces voy a tener que vivirlos en algún momento. El duelo anticipado es un duelo que se vive con frecuencia cuando se reciben malas noticias, ¿no? Yo no he perdido a mi ser querido, yo no he perdido mi salud en ese momento, pero ya recibí la noticia de que viene algo malo, entonces estoy ya teniendo un duelo de manera adelantada, ¿no? Por ejemplo, si yo en este momento no he perdido a mi mascota, pero acabo de enterarme de que mi mascota tiene un cáncer o que tiene una enfermedad crónico-degenerativa, por ejemplo, una enfermedad como insuficiencia renal, que sabemos que el riñoncito no se cura, una enfermedad de corazón, ¿no? Donde sabemos que pues no estamos tan avanzados en la medicina veterinaria como para a lo mejor hacer un trasplante de corazón o implementar otras medidas que eviten que el corazoncito se deteriore, aparte de la medicina pues que puede hacer que se controle esta enfermedad o retrasar el deterioro, y que va a llegar un momento en que mi paciente va a estar a lo mejor en riesgo vital. Por ejemplo, también un paciente diabético, ¿no? Puede estar estable mucho tiempo si tiene su tratamiento. Sin embargo, también sabemos que, bueno, al ser diagnosticado con esta enfermedad, llegará un momento en que su cuerpo se descompense y pueda pues llegar el deceso de mi mascota. El duelo es algo necesario, es algo, sí, que a veces nos puede llevar a una tristeza profunda, pero es algo que necesitamos vivir, es algo que se requiere para poder crear una nueva perspectiva, una nueva realidad ya sin ese ser querido, ¿no? Hablamos en general, digo, no solo de las mascotas, sino cuando yo tengo un duelo, necesito vivir mi duelo. ¿Cómo lo voy a vivir? Eso es de manera muy personal. A mí no me gusta mucho hablar de tiempos. Creo que un duelo patológico o un duelo natural, sano, no se puede medir por tiempos, sino depende de muchas circunstancias, de cómo se va a desarrollar, cómo nosotros vamos a enfrentar esta pérdida, pero es necesario, ¿no? Independientemente de que vaya a ser un duelo natural o un duelo patológico, un duelo congelado, necesitamos vivirlo. Lo que sí podemos hacer es que si identificamos algunas señales, que les voy a hablar más adelante de ellas, podemos atendernos, ¿no? Siempre podemos buscar ayuda, eso hay que recordarlo. Entonces, pues nunca va a dejar de doler, nunca voy a dejar de querer a mi ser querido, a mi mascotita, pero sí puedo aprender a vivir con su ausencia. Aquí pues nos habla de crear nuevas rutinas. Un segundito. Listo. Entonces, pues bueno, como les comentaba, depende muchísimo, ¿no? De nuestra cercanía que tengamos con nuestra mascota. Si es una mascotita que se encuentra en la azotea, en el patio, yo lo cuido, ¿no? Con mis recursos, y me refiero no solamente a mis recursos económicos, sino a mis recursos emocionales. Yo cuido de mi mascota, lo quiero mucho, pero a lo mejor por cuestión de trabajo, por cuestión de tiempo, no puedo dedicarle todo la atención que quisiera. Entonces a lo mejor sí tengo a mi mascota, pero la tengo en el patio, o la tengo en la azotea, o la saco a pasear poco, ¿no? Pero por otro lado tenemos, por ejemplo, estas personas que son todo lo que tienen en su vida, ¿no? En su hogar, que son sus compañeros de vida, sus compañeros de paseos, con quien comen, con quien platican. Cuando me levanto es el primer ser vivo que veo, y entonces esto cambia totalmente la perspectiva, ¿no? De la pérdida de este ser. Ahora ya se está integrando en el familiograma un nuevo concepto. Este concepto pues es la familia interespecie, ¿no? Yo les presento
Esta es mi familia interespecie y pues ha sido mi familia por mucho tiempo. Les quiero compartir que yo acabo de tener a mi bebé tiene 1 año, pero yo llevo con mi esposo casi 15 años, ¿no? Entonces, ¿por qué les platico esto tan personal? Porque durante 14 años fuimos mis perritos, mi esposo y yo, ¿no? Eso era mi núcleo familiar más cercano. Obviamente tengo a mis papás, mis hermanos, mis primos, mis tíos, pero en ese momento era mi núcleo familiar. Ellos eran todo, o sea, era lo que yo llegaba, tenía un muy mal día y a los primeros que veía era ellos, ¿no? Entonces, quiero compartirles que en este momento, pues esta foto es viejita, ya partieron varios de nuestros miembros. Esta es mi segunda familia porque ellos son mis socios, son con los que creamos la empresa, que nosotros nos dedicamos a despedidas de mascotas. Y pues ya varios miembros partieron, ¿no? Entonces quiero que sepan que aparte de ser médico veterinario, aparte de entrenarme en esta área tan bonita que es el acompañamiento y la tanatología, también soy dueña de tutora de animalitos, ¿no? Porque no me gusta decir dueña, no son un objeto, no son una propiedad. Para mí son parte de mi familia. Y no estoy en contra en absoluto de estos conceptos de perrijos y demás, es algo muy personal. Si ustedes se sienten cómodos diciéndole hijo a su perro, está bien. Pero siempre acérquense y compartan este tipo de ideas con personas que compartan este vínculo con las mascotas, porque si no, tendemos mucho a recibir algunas opiniones encontradas y que pueden no ser tan cercanas a lo que nosotros pensamos o a la consideración que nosotros tenemos con nuestras mascotas. Entonces, este es mi familiograma. Como les comentaba, pues puede ser simplemente una mascota, pero también puede ser un amigo, ¿no? Por ejemplo, en los niños, ¿no? A veces mi mejor amigo es mi perro, mi gato. Un hermano, si eres hijo único a lo mejor y tienes un perrito que ha crecido contigo, o hasta un hijo, ¿no? ¿Cuántas parejas, no hablemos de una situación en específico, pero que simplemente han decidido, porque las generaciones han cambiado, han decidido que su núcleo familiar va a ser su pareja y a lo mejor una mascota? No quieren tener hijos, es muy respetable y quiero decirles que pues es duro, es triste, pero pues sí, efectivamente, actualmente hay muchas mascotas que tienen un fuerte lazo con sus tutores y no tenemos por qué verlo de una manera desaprobatoria. Como les comentaba, todo va con base en el vínculo. El vínculo es mi afecto. Yo busco en mi vida, ¿no?, de manera consciente o inconsciente, un artículo, un ser donde yo voy a depositar mi afecto, ¿no? Y voy a crear un vínculo con él, un apego durante todas nuestras experiencias, toda nuestra vida, todo lo que nosotros vamos a compartir, eso va a ir creando un vínculo especial. Entonces, nuevamente, si es una mascota que convive conmigo, duerme conmigo, come conmigo, tengo conocidos y amigos que me dicen, ¿sabes qué, Mari? Yo no salgo a ningún lado sin mi perro, ¿no? No salgo a ningún lado sin mi gato, ya solamente voy a lugares pet friendly y yo me siento cómoda así. Si voy a volar, vuelo con mi mascota, lo que tenga que hacer para que siempre esté conmigo. Bueno, entonces esta persona, cuando tenga la pérdida de su mascotita, pues entonces sí va a tener una repercusión muy importante porque hacen todo juntos, ¿no? Sin embargo, si yo digo, no, yo sí tengo a mi perro, a mi gato, pero yo lo saco a pasear, le doy de comer, lo llevo al veterinario, pero nada más, es una mascota, entonces obviamente me va a doler, ¿no? Me va a doler muchísimo esta pérdida, pero no va a ser en la misma intensidad o magnitud que el primer ejemplo que les di. El vínculo que se forma es irreemplazable, ¿no? Esto se los comento porque es bien importante. Cuando nosotros perdemos una mascota, perdemos un compañero, no se apresuren a conseguir a algún ser para reemplazar, porque no se va a poder reemplazar. Nadie
puede reemplazar a alguien más. Y eso pasa también con nuestras mascotitas, ¿no? Si llegan ustedes a sentir la necesidad en algún momento, sin apresurarse, de aceptar en su vida a una nueva mascota, yo les recomiendo mucho que no se parezca. A lo mejor si era hembra, ahora puede ser macho, o me pueden decir, no sabes qué, Mari, es que a mí solamente me gustan los machos, solo me gustan las hembras. Ah, ok, está bien. Puede ser el mismo género que tu perrito anterior, que tu gatito anterior, pero ni de chiste le vayas a poner el mismo nombre. No le exijas, ¿no? El comportamiento, la personalidad que tenía tu mascotita anterior, porque entonces es muy probable que tú estés depositando el cariño que tenías en tu otro ser de afecto y lo quieras ahora depositar en tu nueva mascota, y eso va a salir mal. Va a salir mal porque nadie es igual a otro ser, y entonces tus expectativas se van a romper y muy probablemente caigas en depresión o te enojes con tu mascota, y puede que esto complique tu duelo en lugar de ayudarte a superarlo, ¿no? Que es lo que pensaríamos. Pues otro perrito, otro gatito para superarlo más rápido. No. También es importante, ¿no? Esto lo menciono porque los duelos no se superan. Los duelos se elaboran, y se elaboran a base de recursos y a base de reconocer que esta pérdida nos duele y que tenemos que transitar por este camino aunque sea doloroso. Como les comentaba, podemos sentir que nuestras lágrimas no valen, que nuestros sentimientos no cuentan, que nos pueden tachar de exagerados, o hay personas que en su intención de apoyarnos, pues ya pasó, ya está mejor, todo va a estar bien. Y no solamente en duelos de mascotas, este tipo de frases, pues a veces no son las más acertadas, porque nosotros podemos decir en un momento de negación o de enojo o de sufrimiento intenso, ¿tú cómo puedes saber que va a estar bien? No me digas eso. Es preferible muchas veces, y eso también lo aprendimos, bueno, al menos yo en nuestro diplomado de acompañamiento, lo más difícil de acompañar es poder escuchar. La escucha activa, aprender a guardar silencio, y muchas veces el silencio también es una forma de acompañar, solamente que a veces nos cuesta mucho trabajo. Acercarnos con personas que tengan la misma afinidad que nosotros, ¿no? Si nosotros nos acercamos con nuestro jefe o con nuestra mamá o con nuestra tía, que a lo mejor no han tenido este vínculo con una mascota, no nos van a poder apoyar como nosotros necesitamos, ¿no? Y en ocasiones inclusive puede llegar a haber algunas frases o algunas actitudes que nos lastimen, y les repito, no es que sean malos, simplemente que si tú no has tenido este tipo de vínculo es difícil que puedas entender y entonces apoyar de la mejor manera a una persona que está pasando por esto. Es una experiencia de vida y muerte, pero es interespecie, es diferente, ¿no? Los médicos veterinarios, yo considero que somos como pediatras, porque nuestros pacientes no hablan, ¿no? Y eso también nos complica muchísimo, nos conflictúa como tutores, ¿no? Porque ¿cómo sé yo que él se fue tranquilo, ¿no? Que no le dolía, que no se sentía mal, que no estaba sufriendo? Bueno, la verdad es que esto, pues obviamente de una manera verbal no lo pueden expresar, pero los animalitos crean un lazo con nosotros, ¿no? A veces, en muchas ocasiones se habla de una mirada, ¿no? Una mirada que te da tu mascota, que es algo que solamente tú puedes entender. Y pues bueno, la experiencia de vida y muerte pues nos va a llevar a experimentar cosas como entender el apego, ¿no? El apego es bien difícil, ¿no? Y se puede ir trabajando desde que recibimos las malas noticias, porque en muchas ocasiones cuando nosotros perdemos una mascota, viene después de un proceso de enfermedad, ¿no? Si hay muertes accidentales,
hay muertes súbitas, pero debo decirles que en la mayoría de nuestros pacientes el proceso de enfermedad en muchas ocasiones es largo, ¿no? Ya venimos pues de pasar un proceso con nuestra mascota donde tuvimos que acudir de manera frecuente al veterinario, a lo mejor como esta imagen, ¿no? Poner un colchón en el suelo porque necesito estar con él todo el tiempo, acostarme junto a él para ver que esté bien, atender sus necesidades. Entonces podemos ir manejando el desapego desde este punto, aunque justamente el apego es la parte más difícil de soltar, ¿no? El desapego. El dolor, ¿no? Pensar que mi mascota puede tener dolor, el dolor que a mí me puede provocar, el sufrimiento que me puede provocar saber que mi mascota tiene dolor, el miedo, ¿no? Porque la incertidumbre creo que es uno de los sentimientos pues más difíciles de sobrellevar para el ser humano, ¿no? El no saber qué va a pasar y el miedo a lo desconocido, ¿no? El miedo a lo desconocido, la incertidumbre, como les mencionaba, la culpa. A veces, en muchas ocasiones, nosotros podemos sentir que pudimos hacer más, ¿no? Que pudimos haber llevado antes a nuestro paciente, a nuestra mascota, al veterinario, que pudimos haberle dado otro tipo de atención, otro tipo de comida, otro tipo de cuidados, y en realidad es bien importante que se lleven de su médico veterinario porque en muchas enfermedades terminales y en muchas otras crónico-degenerativas el desenlace es inevitable. Con esto me refiero a que si yo hubiera acudido con otros 5 veterinarios o le hubiera dado otro tratamiento o hubiera dado puras verduritas de comer en lugar de croquetas, finalmente muy probablemente ese riñoncito se iba a enfermar o mi paciente iba a presentar cáncer. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que son genéticas, es decir, muchos pacientes veterinarios ya tienen un gen, ¿no? O algo en su códice genético que codifica para esa enfermedad y no hay nada que yo pueda evitar para que esto se presente, ¿no? Y que el desenlace finalmente sea el deceso de mi ser querido. Entonces, eso es bien importante porque una manera de amar también es soltar, aprender a soltar, ¿no? Y aprender que yo no tengo el control de todo nos va a dar mucha tranquilidad, porque eso se los digo nuevamente, ahora se los digo al revés, no se los digo como tutora, se los digo como médico. A nosotros como médicos nos cuesta mucho trabajo también comunicarles que ya no hay médicamente más que hacer por su paciente, ¿no? Entonces es duro para el médico, es duro para el tutor, para la familia, ¿no? Entonces el aprender a aceptar que la medicina tiene un límite y que muy probablemente pese a nuestros cuidados y todo nuestro cariño, nuestro pacientito ya no va a estar bien y que no depende de nosotros, ¿no? Que hicimos todo lo posible. Estoy segura que cada persona que está en esta conferencia está aquí porque seguramente hicieron todo lo posible por sus mascotas. Y lo que hayan hecho en su momento seguramente fue con base en sus recursos y estoy segura que todas las decisiones que tomaron fueron con la mejor intención y con la intención de que su mascotita estuviera mejor. Pero hay muchas situaciones, como les comento, que se pueden salir de nuestras manos, ¿no? Y entonces cuando sentimos culpa, después podemos sentir enojo, o antes, ¿no? Porque las emociones en los duelos son a veces hasta simultáneas, ¿no? Podemos tener más de una emoción, podemos tener sentimientos encontrados. Y el enojo es algo muy, muy frecuente y se puede dar de la mano con la negación. Entonces, no es una regla, pero suele darse durante el inicio del duelo, pero puede mantenerse si no nos atendemos, si no buscamos ayuda, si no nos desahogamos, podemos quedarnos enojados por mucho tiempo, lo cual pues no es sano. ¿Qué pasa con las mascotas? ¿Por qué es un duelo también tan especial? Creo que me atrevo a decirlo,
que muchos de los que estamos acá y hemos compartido nuestra vida con mascotas y hemos tenido la dicha de coincidir con nuestra mascotita, porque aparte a lo mejor nosotros durante nuestra vida hemos tenido muchas mascotas, pero cada animalito es especial, es que hemos conocido el amor incondicional, ¿no? Tu perro, tu gato, tu tortuga, tu loro te van a querer aunque tú hayas tenido un mal día y llegues enojado, o estés triste, o aunque estés teniendo una mala racha y estés mal económicamente, o cuando estás en tu mejor momento económico y te va súper bien y entonces estás feliz. En cualquier situación, tu perro, tu mascota, tu gato te va a querer, ¿no? Entonces es un amor incondicional. Inclusive cuando estamos enojados con ellos, pues a lo mejor si alzamos la voz, manoteamos, ¿no? Ellos pueden alejarse un poco, pero va a ser cuestión de minutos para que ellos vuelvan a buscarnos a ver si estamos bien, ¿no? Es un cariño, un amor incondicional y eso es difícil que lo encontremos con otros seres, no imposible, pero sí es difícil. Y con los animales es algo que es nato, ¿no? Es su manera de querer. Entonces, pues este cariño tan incondicional nos hace sacar la mejor versión de nosotros, ser mejores personas. Cuando tenemos un perrito a veces nos ayuda a hacer ejercicio, nos ayuda a ser más nobles, más empáticos, y entonces pues al tener todas estas características pues nos hacen quererlos también de una manera profunda, ¿no? Crear un lazo importante. Con respecto a los niños, es bien importante, es un tema complicado, sin embargo, deben saber que los niños menores de 6 años, en su mayoría, no tienen una percepción de la muerte completa. Ellos pueden pensar que sus seres queridos pueden regresar, lo solemos llamar, tienen pensamientos mágicos, como que, pues, si yo quiero jugar con mi abuelito, yo puedo jugar con él, ¿no? O si mi abuelita quiere, ella puede regresar. Mi mamá que falleció, ella puede comer, puede jugar, puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, en esta etapa los niños no tienen una conciencia completa de la muerte y cuando nosotros hemos estado en despedidas de mascotas donde están presentes niños pequeños, ellos están muy tranquilos, ¿no? Ellos están muy tranquilos porque no les representa algo definitivo. ¿Qué pasa con los niños mayores de 6 años? Los niños mayores de 6 años, y no se diga los adolescentes, ¿no? Ya pueden estar enojados, ¿sí? Como les comentaba, yo me dedico a despedidas de mascotas y nosotros lo hacemos en casa. Entonces muchas veces acudimos, están las familias y los adolescentes están muy molestos, están enojados con nosotros, ¿no? Con los doctores, porque pues muchas veces nosotros nos vemos en la tarea de realizar la eutanasia, ¿no? Que vamos a hablar más adelante de eso. Entonces, el niño de más de 6 años ya comprende que la muerte es definitiva, que ya no hay vuelta después de la muerte, ¿no? Yo ya no puedo volver a vivir, ya no puedo volver a ver a mis seres queridos físicamente, ya no puedo jugar, ya no puedo comer, y es universal. Y entonces también eso no solamente me enoja, sino me asusta, porque no es solamente que se mueran los viejitos o que se muera el abuelito de mi amigo, es que se puede morir alguien de mi familia, se puede morir mamá, puedo morir yo, puede morir mi perro, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Yo les recomiendo, es algo muy personal, es de cada familia, pero primero les recomiendo que involucren a los niños en los procesos de enfermedad. Como platicamos, no siempre, a veces hay accidentes, pero a veces los procesos de enfermedad son largos, ¿no? Imagínense que un perrito sea diagnosticado con cáncer y esté en quimioterapia 1 año y tenga que ir una vez a la semana al veterinario y que se tenga que quedar hospitalizado a veces, ¿no? Porque cae en crisis. ¿Y qué le voy a decir a ese pequeño
¿cómo le voy a mentir, no? Entonces, los pequeños al sentirse o darse cuenta de que están siendo engañados, se molestan muchísimo con las familias. Entonces, yo recomiendo, obviamente, con palabras que los niños entiendan, explicarles lo que está pasando, permitirles ser parte del proceso de enfermedad. Ellos también pueden ir elaborando su duelo y deben de saber que los niños tienen una facilidad para seguir adelante, ¿no?, con una nueva realidad diferente a la de los adultos. Los adultos ya tenemos muchas cuestiones que nos conflictúan y entonces los niños resuelven, elaboran sus duelos de manera mucho más sabia y mucho más sana y rápida, ¿no? Entonces, no los engañemos. Yo los invito a que los hagan, que formen parte. Obviamente yo no puedo coaccionarlos a que, por ejemplo, si se lleva a cabo la eutanasia, no se toma la decisión de despedir a una mascota, que los pequeños estén ahí, en absoluto. Si el pequeño, algo que es bien importante es, ¿quieres estar? Tú quieres estar porque a lo mejor no quiere estar, ¿no? Y no lo podemos obligar. Pero si quiere estar, me ha pasado desafortunadamente, tristemente, nosotros no podemos intervenir en esa situación, que encierran a los niños, ¿no? O nos dicen, doctora, por favor, prográmame a las 11 de la mañana porque es cuando mi niño está en la escuela. ¿Y qué va a pasar? O sea, si yo no le digo al niño que vamos a eutanasiar a su mascotita, no se despidió. Y cuando llegue de la escuela ya no lo va a ver, ¿no? Y vienen estas historias de se escapó, se fue a vivir a la granja con tus abuelos, se lo regalamos a tu prima, ¿no? Y entonces cuando ese niño se vuelva adulto, muy probablemente cuando descubra el engaño va a tener problemas para enfrentar sus futuros duelos. Debemos de pensar que estos niños van a crecer y muy probablemente ese duelo es el primer duelo que tengan y quizás no la primer muerte que enfrenten, ¿no? Porque durante nuestra vida, aún en la infancia, pues hay pérdidas, ¿no?, de conocidos, familiares lejanos, pero a lo mejor va a ser el primer duelo que a él le va a impactar en su vida, ¿no? Se está yendo mi hermano mayor, mi compañero de vida. Entonces, si nosotros los privamos de que ellos vivan este primer duelo, muy probablemente va a ser un adulto que va a tener problemas para elaborar duelos futuros y que va a tener miedo a la muerte, aversión. Algo también que es súper importante es, no hay que usar la palabra, por ejemplo, en el caso de eutanasia, de van a dormir al perrito, ¿no? Hay estudios, ¿no?, que han demostrado que a los niños les dicen, es que tu abuelito se durmió para siempre. Y que creen que hay niños que dejan de dormir, ¿no? Dejan de dormir porque tienen miedo a dormirse, como el abuelito que ya no despertó, que ya se durmió para siempre. Entonces hay que hablar con la mayor honestidad posible. Los niños los van a sorprender, ¿no? Los niños los van a sorprender porque son seres muy sabios, son seres muy entendidos. Entonces yo les recomiendo no excluirlos ni de los procesos de enfermedad ni de las despedidas, permitir que se despida de su compañero. Si no quieren que esté en el acto médico, en caso de que se tenga que realizar, es totalmente respetable, pero sí informarlo de lo que va a suceder y entonces que se pueda despedir de su compañero, de su amigo. Como les comentaba, depende muchísimo de las circunstancias. La muerte natural, deben de saber que desafortunadamente en nuestros pacientes veterinarios, para que haya una muerte natural, muchas veces debe de pasar por muchos procesos fisiológicos de deterioro que nos dejan a un paciente irreconocible, ¿no? Flaquito, con una sarcopenia, que es la disminución excesiva de músculo, tan debilitados, tan flaquitos, tan sin músculo, que son pacientes que ya no se pueden incorporar, están postrados, tienen heridas por decúbito, pacientes con ojitos hundidos, mirada perdida, ya no reconocen a sus tutores, llegan a atacar a sus tutores. Es triste, ¿no? Me ha pasado que sedamos a los pacientes antes de despedirlos y los tutores nos piden un momento,
porque a veces hay tutores que llevan un año, meses sin poder cargar, abrazar a su mascota, ¿no? Ver cómo se deteriora y quererla ayudar y no poderla ayudar porque la lastimas, todo le duele, ¿no? Entonces, la muerte natural en nuestros pacientes veterinarios es algo que se da en instancias de deterioro físico muy marcadas, en su mayoría. Los pacientes veterinarios es difícil que sufran un paro cardíaco, ¿no? Entonces las muertes fulminantes, las muertes rápidas, los decesos donde ellos se quedan dormiditos y parten, como algunas personas, son difíciles. Casi siempre sus muertes suelen ser agónicas y las agonías son largas. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes son muy resistentes y seguro si ustedes han tenido algún animalito enfermo, lo han vivido, porque ni siquiera muchas veces nos damos cuenta de los cursos de la enfermedad o cuando la enfermedad inicia, porque nuestros pacientes juegan con la pelota, comen, beben, salen a pasear, brincan, me saludan como siempre y de repente un día no comen, un día no se quieren incorporar, los llevo al veterinario y entonces hay malas noticias, ¿no? Y nosotros decimos, ¿en qué momento, no? ¿Qué se me pasó? ¿Por qué no estuve tan atento? No, no es culpa de ustedes. Ustedes no pueden detectar algunas cosas que los veterinarios sí, para eso estamos entrenados, y pues en ocasiones que sean tan estoicos, es decir, que sean tan resistentes, no nos permite ver qué tan enfermos pueden llegar a estar algunos de nuestros pacientitos. Entonces, la muerte natural es difícil en nuestros pacientes veterinarios, sí se da, pero no es lo mayor, lo que pasa con mayor frecuencia. Lo que es algo frecuente en nuestra área veterinaria es la muerte por eutanasia, ¿no? Y quien ha tenido más de un animalito o quien ha tenido un compañero de vida de 4 patas sabrá lo difícil que es. Yo consideraría que es la decisión más difícil que podemos tomar como tutores. Créanme que como médicos también es de las cosas más difíciles que podemos comunicar, ¿no? Que no estamos entrenados para esto, que nos cuesta trabajo, que nos duele, porque no queremos despedirnos de ese cachorro que vimos llegar, que le pusimos sus vacunas, que lo acompañamos durante toda su vida y no queremos lastimar al tutor, ¿no? Pero nos estamos dando cuenta de que el proceso de enfermedad nos está llevando a una mala calidad de vida. Mi paciente ya no es feliz, mi paciente le duele todo. Mi paciente quiere comer pero no puede, ¿no? Entonces, todas estas situaciones, dependiendo de la enfermedad, pueden llevarnos a concluir que pese a todos mis esfuerzos médicos, pese a todos los recursos económicos del tutor, pese a todos los cuidados, porque a veces me dicen, no doctora, es que yo lo puedo seguir cuidando, usted dígame qué tengo que hacer y yo lo hago. Sí, pero pese a todo eso, pese a que tú no salgas de vacaciones, no salgas con tus amigos, dejes tu trabajo, lo cuides 24/7, pese a todo eso, muy probablemente tu paciente no va a mejorar. Entonces, cuando pese a todos mis esfuerzos, mi paciente está pasándola terrible, tiene un dolor insoportable, ya no come, no camina, no se para, no juega, no toma el sol como le gustaba, no se acicala, en ese momento mi paciente se convierte candidato en eutanasia, obviamente con otros criterios de la mano de su médico, pero esta es una decisión muy difícil, pero nos gusta verlo como un acto de amor porque es para evitar que los pacientes lleguen a una instancia de extremo dolor, ¿no? Y de sufrimiento de las familias, porque por supuesto que la familia sufre con el dolor de sus mascotas. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Porque esta charla pues habla del duelo de la pérdida de una mascota, pero a lo mejor aquí en audiencia hay personas que no han perdido a su mascota, pero que ya tenemos un diagnóstico final poco favorable o que estamos con una enfermedad crónico-degenerativa desde hace unos años, pero últimamente hemos visto deterioro en nuestros pacientes y hemos visto que ya no son los mismos, ya no tienen la misma vitalidad, ya no tienen la misma fortaleza, la misma alegría para vivir, ¿no? Entonces,
Estamos en la recta final con estos pacientitos, muy probablemente estamos con medicina paliativa. La medicina paliativa es indispensable, ¿no? Ahorita les voy a comentar. ¿Qué tenemos que hacer? Valorar la calidad de vida. Ya hay áreas de la medicina veterinaria que se dedican exclusivamente a valorar la calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida? ¿Qué tan bien o qué tan mal está viviendo mi paciente? Antes, cuando íbamos al veterinario, te decían, ¿sabes qué? No lo vamos a eutanasiar hasta que tu paciente deje de comer y deje de beber. ¿Y qué creen? Que hay pacientes que yo les puedo decir que están invadidos de cáncer, que su riñoncito ya no está funcionando nada, ¿no? Que sus órganos vitales ya están muy deteriorados y siguen comiendo y siguen bebiendo. Y les duele todo, les duele vivir, no pueden comer, pero a lo mejor siguen bebiendo o no, ya no se quieren hidratar, pero siguen comiendo. Muchas veces esto puede ser efecto secundario a sus medicamentos, ¿no? que está recibiendo. También eso hay que asesorarnos con nuestros médicos. Y hay pacientes a lo mejor que dejan de comer, dejan de beber, pero quieren salir a pasear. ¿Por qué? Porque hacen un esfuerzo por complacerme, ¿no? Si yo le muestro la correa, no ha comido, no ha bebido, le he insistido con todo lo que tengo en la casa, le quise dar jamoncito, le quise dar atún, no quiere nada, pero sí quiere salir a pasear. Entonces, como tiene buena actitud, yo no me atrevo a tomar la decisión, ¿no? Entonces, tenemos que valorar la calidad de vida. Mi paciente está disfrutando su vida, está viviendo sin dolor. Sus días son más buenos o malos, o durante los días está tranquilo, pero las noches son terribles, como en todas las enfermedades en los seres vivos, ¿no? ¿Qué está pasando en la vida de mi paciente? ¿Está disfrutando su vida? Platicar con tu mascota, eso es algo muy personal. La verdad es que, como lo vemos en la imagen superior, los niños toman de confidentes a las mascotas. Y este proceso nos ayuda a ir elaborando nuestro duelo, ¿no? Despedirnos, decirle todo lo que le queramos decir, decirle cuánto lo queremos, apapacharlo, tocarlo. Todo esto nos ayuda a ir elaborando nuestro duelo antes de que nuestra mascota parta de manera natural o de tener que tomar la decisión de la eutanasia. Tomar decisiones, como comentábamos, y la medicina paliativa. Ningún paciente, ya sea que yo decida o no realizar la eutanasia, o sea o no candidato para eutanasia, que se encuentre en la recta final de su vida, tiene sí o sí que tener medicina paliativa. Ya también hay médicos veterinarios, sobre todo, por ejemplo, los médicos que se dedican al área de oncología, que están viendo esta área. La medicina paliativa es todo lo que mi paciente pueda recibir que le ayuda a tener una mejor calidad de vida. Ningún paciente con ninguna patología tiene por qué pasar dolor. Y eso es en todas las especies. Mi paciente terminal, mi paciente que se encuentra en la recta final de su vida, no puede tener dolor por ninguna razón. Debe estar lo más cómodo posible. Eso es indispensable e indiscutible. Si ustedes sienten por alguna razón que no están cubriendo todas las áreas del dolor, pregúntenle a su médico veterinario. Siempre hay inclusive medicina alternativa que puede ayudar a favorecer el bienestar de nuestras mascotas. En la muerte natural pues se puede dar por accidente, ¿no? Estas muertes son muy traumáticas porque no nos da tiempo de despedirnos. Y si es un accidente, pues siempre pensamos en que pudimos haberlo evitado, todo lo que pudimos haber hecho para que ese accidente no sucediera. Tendemos a culparnos, a culpar a alguien más, y entonces estos factores nos van a llevar a un duelo mucho más complicado, ¿no? En estos casos, yo siempre les recomiendo que acudan con un personal de la salud, que acudan con un tanatólogo, con algún terapeuta, porque estas pérdidas siempre son traumáticas, son pérdidas no esperadas, pueden pasar en pacientes jóvenes, en pacientes viejitos, no discriminan edad, no discriminan si tu paciente estaba sano o no. A lo mejor mi paciente se cayó, ¿no?, de mi edificio, dejé la ventana abierta o hubo visitas y abrí la ventana y mi paciente se cayó de la ventana, o mi mascota salió corriendo cuando abrí la puerta y en ese momento
se iba estacionando una persona de mi familia y lo atropelló. Son muchos factores que pueden ser complicantes para poder elaborar mi duelo de manera correcta, de manera sana. Entonces les recomiendo que cuando sea una muerte accidental, siempre busquen ayuda. Ahí también ya les dirán sus terapeutas, ahorita les voy a hablar más adelante de eso, algunas cosas que podemos hacer para cerrar nuestro ciclo, porque estas muertes accidentales nos toman por sorpresa, entonces son muy dolorosas y suelen ser difíciles de abordar. Como les comentaba, muchas cosas no están en nuestras manos, hay que evitar los autorreproches o los reproches a alguien más, ¿no? a personas de nuestro hogar, de nuestra familia. Si vas a acompañar, si no eres tú la persona que está pasando esto y quieres acompañar a alguien que perdió a su mascota recientemente o a una persona que tuvo la pérdida de algún ser querido recientemente, ¿qué no debemos de decir? Lo que no debemos de decir cosas, como les decía justamente, solo es un perro, solo es un gato, no te preocupes, seguramente te vas a encontrar otro, adopta otro, compra otro. No, esas cosas no se dicen, porque los seres no son reemplazables y no son frases de ayuda. De hecho, pueden hacer enojar o entristecer mucho al doliente, que es la persona que acaba de perder a su ser querido. Todo va a estar bien. Tampoco es una frase recomendable. Y como les recomendaba, no recomendar adoptar de manera o comprar de manera inmediata, ¿no? Que nosotros pues siempre apoyamos a la adopción. Hay muchísimos chaparritos que están en búsqueda de una segunda oportunidad. ¿Cómo puedo acompañar? Escuchar, ¿no? Escuchar. La verdad es que sé que siempre tenemos la necesidad humana de dar algún consejo, de brindar ayuda de manera directa, ¿no? Platicando nuestras experiencias, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, pero no debemos perder de vista que si queremos acompañar, debemos escuchar cómo se siente esa persona, qué nos quiere expresar, qué significa esta pérdida para ese ser, ¿no? Frases que sí podemos decir: lamento mucho tu pérdida, no tengo palabras, ¿no? Porque a veces no sabemos qué decir, es real, suena cliché, pero a veces es real, no sabemos qué decir, no tengo palabras, pero estoy aquí para ti, para apoyarte, para escucharte, para lo que tú me pidas, yo estoy aquí, ¿no? No puedo imaginar cuánto te duele, ¿no? Porque cada pérdida es diferente. Fueron muy afortunados al encontrarse. Eso es algo bonito. O sea, creo que así como coincidimos con las personas, también coincidimos con nuestras mascotas, y tengo la teoría de que las mascotas nos adoptan a nosotros, nos eligen a nosotros, entonces es bonito coincidir. Este es una infografía, justamente nos habla, como les comentaba, de pues todo el tabú que existe alrededor ya de la muerte, ¿no? Y de la muerte de las mascotas, que es un duelo desautorizado. Nosotros tenemos que transitar de esto de manera personal, pero siempre es de ayuda tener una red de apoyo, ¿no? Alguien que te tienda la mano, alguien con quien desahogarse, con quien hablar, sobre todo que tenga intereses en común. Afortunadamente pues ya se está reconociendo en muchos lugares el duelo de las mascotas. De hecho, debo comentarles con mucho agrado, me comentaba una colega, una maestra, que con un paciente suyo en una de las empresas donde trabajaba, les dan 5 días por duelo por la pérdida de su mascota. Es una empresa mexicana y me sorprendió gratamente, porque es muy difícil que si tú perdiste a tu mascota puedan justificar en tu trabajo que te tomes un día, ¿no? Un día para reponerte, para estar a solas, para llorar. No es justificado, ¿no? En la mayoría de los lugares. Entonces, qué bonito que se esté reconociendo, porque finalmente es la pérdida de un ser querido. ¿Cuándo hay que buscar apoyo profesional? Si
tú sientes una tristeza profunda, no tienes ganas de salir con amigos, de ir a la escuela, de asistir a tu trabajo, de conocer cosas nuevas, has perdido el desinterés por interactuar, es importante que reconozcas que es una red flag y entonces poder buscar ayuda. Hay que perder el miedo a la terapia, a el apoyo tanatológico, porque es útil y es súper necesario en muchas ocasiones, ¿no? El sufrimiento intenso, ¿no? El sentir que la vida no tiene sentido sin ese ser querido, el sentirnos perdidos, el sentir que ya no quiero seguir adelante, esos son señales de alarma, ¿no? No les voy a hablar de tiempos porque algunos autores hablan que si pasan más de 6 meses o pasa más de un año, tienes que pedir ayuda. Como yo les comentaba, en situaciones muy especiales, no te esperes a los 6 meses, no te esperes al año. Desde el momento 1 en que tú recibes una mala noticia y sientes que no lo estás gestionando de manera adecuada, puedes acudir con un tanatólogo antes de que tu paciente parta, antes de que tu mascota parta. O si tuviste una pérdida de tu mascotita en un accidente, yo te recomiendo que desde el principio te acerques a un tanatólogo. No te esperes a que se complique, no te esperes a tener que gestionar todo eso que ni siquiera veías venir y que te golpeó de repente solo, ¿no? No es necesario hacerlo de esa manera. Las mascotas de apoyo son una situación muy especial. Actualmente hay una recurrencia con nosotros los médicos veterinarios de personas, tutores que se acercan con nosotros para solicitarnos una carta para que su mascota vuele, por ejemplo, en cabina, ¿no? O sea, ya no vuelan en las cabinas del equipaje, sino vuelan con los familiares, con las personas, ¿no? En las cabinas de los pasajeros. Y he visto volar a gran danés, ¿no? Gatitos sin ningún problema. Tiene que ser con una carta de su médico veterinario, pero también tiene que ser con una carta de su terapeuta, ¿no? Donde indica que hay un apego especial, un apoyo emocional de parte de esta mascota y que entonces este paciente humano no puede estar sin su mascota porque le genera ansiedad, le genera estrés, niños con síndrome de Down, niños con autismo, con alguna otra condición, pueden requerir de una mascota de apoyo o alguna persona con alguna limitación física, como personas con debilidad visual, ¿no? Que pueden requerir del apoyo de sus mascotas en todo momento. Estas personas, cuando se encuentran con una situación en donde se exponen a la pérdida de su mascota, ya sea por una enfermedad, un accidente, siempre deben de recibir apoyo tanatológico, sí o sí, porque el apego con ellos es impresionante, viven con ellos como una extensión de ellos, entonces siempre deben recibir apoyo. Duelo animal, les sorprendería, cuando nosotros vamos a realizar las despedidas a casa, siempre les sugiero que estén sus manadas. Seguramente tuvieron la oportunidad de ver esta película de Siempre a tu lado. Si no la vieron, véanla. Donde Hachiko, es una historia real, que era un perrito, Akita, acompañaba a su tutor todas las tardes a tomar el tren. Era una rutina que ellos tenían. De pronto, les voy a hacer un spoiler, perdón, el tutor fallece y a Hachiko no le permiten, o sea, la película se trataba del perrito, pero no le permiten despedirse de su tutor. Qué diferente hubiera sido la vida, el fin de la vida de ese perrito, si le hubieran permitido despedirse, algo que no sucedió, ¿no? Entonces, la mente de ese perrito decía, aquí lo dejé, aquí lo tengo que encontrar, y acudió cada tarde del tren hasta que él falleció ahí, ¿no? Entonces, es bien importante que les permitamos a las manadas despedirse para que ellos puedan también elaborar su propio duelo. Ellos se comunican mucho por olfato, no necesitan estar precisamente encima del paciente, sino que necesitan estar en el mismo departamento, en la misma casa, dejarles alguna prenda con la que se haya despedido para que ellos también puedan despedirse. Les sorprendería
las conductas que tienen esos animalitos en manada. Algo que nos puede con recurrencia atormentar es la nostalgia, el dolor, el sufrimiento. Hay que permitirnos estar en contacto con nuestros sentimientos. La nostalgia es algo natural, es algo que puede surgir con el tiempo, pero puede ser una nostalgia bonita, ¿no? También no tener malos recuerdos o no estar recordando el sufrimiento, el dolor que pasamos con la pérdida de nuestra mascota. ¿Qué hago con sus cosas? Esto es algo que pasa con mucha frecuencia. Los pacientes se despiden en los hospitales o, como les comentaba, hubo algún accidente, alguna muerte repentina y de repente yo no sé qué hacer con sus cosas, ¿no? Las dejo ahí meses, las dejo ahí por siempre, como si mi perrito estuviera vivo. Las recojo en el instante en que llego, me enojo, las tiro. ¿Qué hago? Mi recomendación es que cada persona tiene un tiempo diferente. Entonces, yo no recomiendo hacerlo de inmediato. Hay personas que lo hacen inclusive antes, ¿no? Si, por ejemplo, van a tomar la decisión de despedir a su mascota y programaron la eutanasia, antes de partir al hospital para realizar el procedimiento o antes de que lo hagamos en casa, ellos ya recogieron todo. Como si ahí no hubiera existido perrito. No me parece necesario que tengamos esta premura, esta prisa, pero es muy respetable si quieren hacerlo así. Mi recomendación es tomarse su tiempo. A lo mejor recoger una cosa a la vez, a lo mejor un día vamos a llegar y vamos a sentir la necesidad de recoger todo, también está bien, y donarlo. Yo elegiría un artículo en especial y lo conservaría, pero solo uno, ¿no? Y lo conservaría a lo mejor en algún altarcito, en alguna caja especial que me represente algo para recordar a esa mascota. Como les comentaba, pues es un vínculo especial y único. Y podemos hacer algo que esto, la verdad, es muy difícil hacerlo solo, sí se puede llegar a intentar, pero recomiendo hacerlo con la ayuda de un terapeuta, que es resignificar. ¿Qué significa esto? Es, yo tuve una pérdida, tengo algo que me duele profundamente, tengo que aprender a vivir con la ausencia física de mi ser querido, pero voy a darle otro significado, ¿no? Voy a darle otro significado al haber coincidido, a qué me dejó, ¿no? Como dije, a mí muchos animalitos me han enseñado lo que es el amor incondicional, están conmigo en las buenas y en las malas y me quieren esté como esté, ¿no? Entonces eso a mí me dejó una enseñanza. ¿Qué le di? ¿Qué me dio? ¿Qué me enseñó? ¿Y con qué me quedo? ¿No? Puede haber algunas maneras de conmemorar a nuestros seres queridos. Hay un libro muy bonito que les voy a comentar adelante, que habla de un chico que empezó a soñar con su perrito y fue la manera en que empezó a elaborar su duelo para poder vivir con la ausencia de su mascota, ¿no? Te veo en mis sueños. Este es un post que compartimos en nuestras redes sociales. Como pueden ver, fue a inicio de año. Estoy contigo cada mañana al despertar, en tu clase de yoga, al tomar tu café. Te acompaño en tus días en casa, al llegar al trabajo. Te estoy esperando. Cuando vemos esa peli o pones esa canción, también estoy ahí. Entonces podemos pensar en que ahora pues son ángeles de cuatro patas que nos acompañan a todos lados, ¿no? Conmemorar es algo muy personal. Hay personas, hay técnicas ya donde las cenizas las hacen tinta y se hacen un tatuaje, o te puedes hacer un tatuaje con tinta normal de tu mascota. Puedes escribirle una carta que puedes conservar. También hay algunas técnicas donde la carta se quema. Puedes solamente tener una foto, ¿no? Una foto preferida donde puedas pasar y saludar de vez en cuando a tu ser querido. O puedes crear una caja, ¿no? Una caja como esta que les comentaba, elegir algún artículo especial y recordarlo. Podemos acudir a esta caja cuando sentamos necesidad de reconectar con nuestro ser querido. Hay algunas bibliografías. Este libro que les digo es Bajo un árbol de higos. Es un chico, habla de un chico que tuvo que tomar la difícil decisión de practicar la eutanasia a su
a su pacientito, a su compañero de vida, y platica desde que él decide tomar la decisión hasta que pasa y cómo lidia con todos estos sentimientos tan fuertes, ¿no? Hay algunas literaturas también para pequeños que pueden ser muy útiles. Y hay algunas películas, Frankie Winnie, bueno, habla pues de este niño que trata de hacer un experimento para traer a la vida a su mascota. Obviamente no, eso no es posible, pero habla de cómo él maneja su duelo, ¿no? Una película súper terapéutica y no solamente para duelo de mascotas es El Rey León. Creo que como niños es también uno de nuestros primeros contactos con la muerte, ¿no? ¿Qué impacto nos causan en nuestra mente este tipo de películas? Buscando a Nemo, ¿no? Justamente la película empieza con una pérdida inesperada, ¿no? Lo impactante que puede ser, y nos muestra cómo el papá payaso, pez payaso, lidia con la muerte de su pareja. Up, ¿no? Que también es una película que al inicio nos maneja la pérdida tan fuerte de la pareja. Y esta película en especial no habla de duelo de mascotas, pero puedo compartirles personalmente que fue una película que a mí me cambió la perspectiva de la muerte, ¿no? Es una película que me hizo reír, me hizo llorar y nos muestra la muerte y cómo podemos despedir a nuestros seres queridos aunque ya hayan partido de una manera digna y amorosa. No están solos, ¿no? Sepan que siempre va a haber alguien ahí para apoyarlos. Hay grupos de apoyo en las redes sociales, pueden buscarlos, donde la gente comparte sus experiencias, comparte pues experiencias de vida y de muerte, ¿no? Acerca de sus mascotas. Y son grupos bastante efectivos para apoyarnos porque son personas que están pasando o pasaron por lo que nosotros pasamos, ¿no? Entonces pueden ayudarnos a aliviar, a mitigar ese dolor. Les doy gracias por su asistencia, espero que les haya sido de utilidad y les dejo un abrazo a ustedes y a sus animalitos. Buenas tardes.